Una de las preguntas que me han hecho alguna vez es si merecía la pena saltar de la versión 2015 a la 2020. La verdad es que a mí me ha costado bastante por el tema de la optimización del render. La versión 2018, la verdad es que me dio muchos dolores de cabeza intentar no adaptarme, sino ver cómo podía optimizarlo, ya que yo con los proyectos que suelo realizar necesito un render ágil. Y con la 2015 me permite optimizaciones muy rápidas que no me permiten las versiones posteriores. En la 2020 hemos conseguido un render muchísimo más rápido y una optimización gracias al denoiser y a las mejoras que ha tenido el render. Y bueno, voy a decir los pros y contras que podemos tener. El único contra que tenemos es la velocidad del render cuando necesitas escenas muy rápidas. Y los pros son todos de la versión 2020. Es una herramienta muy robusta, admite más polígonos y tiene más opciones, por lo cual vamos a conseguir trabajar de una manera más fluida, aunque echo de menos que haya más parches. Seguramente también sigan habiendo bastantes bugs en la versión 2020 que aún no se han corregido. Y esas opciones, la verdad, echo de menos que durante este tiempo que no ha habido ningún parche ni nada, pues a ver si fuese posible que alcanzaran algunas actualizaciones, por lo menos de corrección de errores. Y bueno, voy a mostraros simplemente las opciones que yo creo que merecen la pena hoy en día. Por ejemplo, cuando yo me pasé a esta versión, lo primero que vi es que existían unos puntos, vamos a decir, blancos que aparecían en el render, sobre todo cuando subíamos el roughness bastante, como esos puntitos blancos que se quedaban cuando estamos trabajando con metales o especulares muy altos y tenemos que subir el roughness, pues esos puntos blancos se quedaban ahí. Entonces muchas veces no podemos usar el denoiser porque no hace algún extraño a lo mejor en el render o algo, y estas opciones, pues esos puntitos blancos aparecían ahí. Se pueden solucionar limitando el rango dinámico, que es una opción que a muchos no les gusta, pero es una opción que tenemos ahí y podemos utilizar. Y por supuesto en el render ahora, hoy en día, tenemos la opción del denoiser. El denoiser por GPU, que es muy rápido y potente, y aunque aquí veamos extraños en el material, en el momento que lanzamos el render queda queda prácticamente corregido el problema. Fijaros como aquí vamos ya viendo esos puntos blancos de los que hablo. Esos puntitos que si no activas el denoiser o el limitador del rango dinámico van apareciendo. Sin embargo, al tener el denoiser activado, cuando acabemos el render vamos a visualizar que el problema prácticamente queda solucionado. Aunque, como podemos ver, queda algún fallito. Esos fallos se pueden solucionar subiendo el anti-aliasing, pero son problemas que nos vamos a ir encontrando prácticamente con este motor de render. Esta es la gran pega que tiene. Vamos a activar el rango dinámico, vamos a ir a la cámara y vamos a subir un poco el anti-aliasing. Ya os digo, cuando trabajamos con metales es un problema muy habitual. ¿Qué sucede? Que cuando tenemos que subir estas opciones al máximo y subir el anti-aliasing para solucionar estos problemas y activar el rango dinámico, nuestro render se va a disparar, sobre todo cuando necesitamos una escena que sea algo más rápida y fluida. Y como vemos en esta opción, y vemos aquí cómo ha llegado a desaparecer los puntos calientes activando las opciones que os he comentado, y como aquí ya el render ha mejorado, simplemente subiendo el anti-aliasing y con el denoiser más la limitación del rango dinámico. Como veis, es un render que ha tardado bastante, pero tenemos que comentar que no he desactivado todavía la iluminación global. En el momento que desactivamos la iluminación global, no va a ser el cálculo de render tan preciso, pero podemos todavía encima añadirle una imagen HDR. Estas opciones son las de siempre que teníamos. Un segundo. Entro en las opciones de texturas. Y no voy a añadir un HDR, voy a añadir un simple embodiment
cualquiera, por ejemplo cualquiera de estos en JPG, no hace falta que sea HDR, para que veamos el resultado. Y ahora vamos a lanzar un render con el mismo anti-aliasing y todo. Como podéis ver, desaparecen los puntos calientes también en la escena. Y como os he explicado, es un render algo más lento que la versión anterior. La imagen es HD, se ve claramente cómo nos deja la imagen, y aunque en escenas muy grandes el render puede llegar a ser en algunas escenas incluso más rápido, en una escena muy grande, podemos conseguir muchísimo realismo en muy poco tiempo. A veces estas escenas, tener en cuenta que aquí no he tocado ni luces, ni sombras, ni nada, simplemente un render muy básico. Y sobre todo, explicar una cosa, esta escena es muy compleja en el sentido de los metales que tengo aquí puestos solían dar muchos problemas en versiones anteriores. Yo aún sigo utilizando la versión 2015 para muchas cosas, pero cuando necesito un mayor realismo, prefiero usar la 2020. Aún sigo teniendo esa parte en mi conciencia dividida de qué versión usar para cada proyecto, pero he de reconocer que la 2020 es una gran opción, una gran herramienta, y depende para qué tipo de trabajo tenga que realizar, uso una versión u otra. Si necesitas más realismo y lo que buscas es más realismo, aun sacrificando un poco de tiempo de render, la respuesta es usa la 2020. Si necesitas más velocidad y fluidez en el render porque necesitas optimizar muchísimo las escenas sacrificando algo de realismo, usa la 2015. Ya os digo que la versión 2015 os permite y bastante optimizar el render. Sin embargo, los resultados son estos. Las pegas que me he encontrado con este motor de render, una de ellas eran los puntos calientes y la velocidad del render, que he conseguido solucionar en parte los problemas que solía tener. He conseguido optimizar bastante el render, pero aún así, como podéis ver, en escenas complejas tenemos que tirar mucho de estas opciones, ¿no? Limitar el rango dinámico cuando trabajamos con metales. El denoiser tenemos que activarlo para quitar el ruido y poder optimizarlo bastante. Y aún así, como podéis ver, llega a ser escenas de más de un minuto, aun siendo una esfera y un plano lo que estamos renderizando. El tiempo de render también influye si en el embodiment, si en la luz de embodiment hemos añadido una imagen, por supuesto, de fondo, que la cual podemos reducir también bastante la calidad de esta imagen, como podéis ver. Podemos reducirla a lo absurdo, que tenga muy pocos patrones para que la iluminación siga afectando de la misma forma, porque al final podemos reducir bastante esta opción. La iluminación va a seguir siendo similar, aunque no va a ser igual. Y luego, viendo que con 64 el render se me disparaba, 64 anti-aliasing se me disparaba bastante tiempo, vamos a optimizarlo todavía un poquito más. Vamos a optimizar esta imagen y vamos a ver si le podemos arañar esos segundos de render que nos ha robado antes al hacer la primera optimización, ¿vale? Como podéis ver, estas opciones que parecen absurdas, que el HDR reducir así los samples, alguno me va a llamar loco, pero luego el resultado final, al fin y al cabo, lo que hace es el embodiment, esas imágenes que nos envuelven y nos enfocan en esos puntos de luz, tampoco va a haber tanta diferencia de una escena a otra. Sin embargo, el tiempo de render sí que va a notarse muchísimo. Este último truco que muestro aquí va a mejorar bastante el tiempo de render y conseguir, sobre todo, intentar que roce ese minuto de máximo que le buscaba a esta escena. Y ya os digo que incluso en escenas muy complejas he conseguido reducir bastante el tiempo de render, pero este pequeño truco nos va a permitir tener reflejos, tener un HDR puesto y que no afecte tanto a nuestro tiempo. Como podéis ver, ya tenemos aquí el tiempo, nuestra escena, y 1 minuto 8 segundos de los casi 2 que teníamos en el render anterior. Bueno, este es otro truco más de los que se pueden utilizar.
Simplemente es buscar la opción que más os convenga para cada situación. Ya digo, yo tengo siempre las dos instaladas porque depende del proyecto, tengo que realizarlo en uno o en otro. Y por supuesto el intercambio de escenas suele ser un dolor de cabeza. Entonces o uso la versión Modeler y Layout de esa versión o la otra, ya que pasar una escena de una versión a otra suele dar bastantes dolores de cabeza porque no te respeta los materiales y texturas, ya que todo lo hace a través de nodos la versión 2020. Bueno, espero haber aclarado alguna duda de qué versión tenéis que utilizar. Las tenéis que elegir vosotros, por supuesto, y a ver si os ha gustado este vídeo. Dejad vuestros comentarios, vuestro like o vuestro dislike.